Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras para que abramos un espacio para un estudio de la serie Descubriendo el Mesías de las Profecías. Estamos examinando libros del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo en relación al ministerio mesiánico de Jesús y especialmente su relación con el judaísmo como piedra de tropiezo, no solamente con el judaísmo, eventualmente lo miraremos en relación con el mismo cristianismo. Pero vamos ahora a mirar o a recordar algunos textos que miramos ya tiempo atrás, que consideramos muy importantes. Uno de ellos es el que aparece en la carta o el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, en diálogo con la mujer samaritana. La mujer, sorprendida porque un extraño judío se le acerca para conversar, Jesús entabla un diálogo pidiendo agua, pero sobre todo quería abrir el corazón. Y usa una expresión muy agradable que creemos que resume la voluntad de Dios en Jesús para con nosotros, al llamarse él a sí mismo don de Dios, un regalo de Dios. Miremoslo en San Juan capítulo 4, versículo 10. Responde Jesús y le dice a la mujer: si conocieras el regalo de Dios o el don de Dios, y quién es el que te habla, que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Si tan solamente conocieras, supieras ese regalo de Dios. Y amigos, estamos en ese plan de conocer más a fondo cómo Dios nos regaló el cielo en una persona. Quizás es poco imaginar lo que ello significa. Dios se dio a sí mismo todo lo que podía dar en una persona, porque en Él tenemos toda la comprensión de parte de Dios a nuestros problemas. Dios nos entiende absolutamente, nos apoya, nos consuela, nos perdona, nos da un nuevo corazón, nos hace nuevas criaturas libres de nuestras propias maldades, de nuestras ataduras, y aún nos abre los portales del cielo para aspirar a una eternidad. Todo Dios nos lo da en Cristo Jesús. Y entonces las profecías mesiánicas que ya venían desde la misma creación, acordémonos, luego del pecado cometido por Adán y Eva, allí en Génesis 3:15, texto que se llama el protoevangelio, porque allí Dios ya anuncia que habría una guerra contra Lucifer, el archienemigo de Dios y de Cristo, cuando dice a Satanás que de la simiente de ella le heriría en la cabeza. Leamos acá: pondré enemistad entre ti y la mujer. Demos gracias a Dios por ello, porque existe tal enemistad, en tanto el hombre no abuse o no se incline más allá en orden al pecado, porque hay adentro una sensación de cuidado, de precaución cuando nos metemos en cosas peligrosas. Es una natural enemistad que Dios puso para que Satanás no tenga pleno dominio, a menos que el hombre se entregue totalmente a estas fuerzas oscuras, diabólicas. Y entonces, en esa enemistad entre Satanás y la mujer y la raza humana, fíjense cómo avanza el texto. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, simiente la cual es Cristo, nos dirá luego Pablo en Gálatas capítulo 3. Te herirá en la cabeza y tú le dirás apenas en el calcañar, en el talón. O sea, tu herida será, pero no será tan intensa y mucho menos mortal. En cambio, la herida que Jesús te dará será mortal. Amigos, este texto se cumplió en la historia de Jesús cuando Él muere en la cruz, como reza en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí se expresa claramente que Jesús obtuvo una victoria sonada contra Satanás. Miremos pues el versículo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿De qué modo entonces destruir a este que tenía el imperio de la muerte? Claro, al tener el imperio del pecado primeramente, que conduce a la muerte. Él es el Señor del pecado, el Señor de la violación, de la transgresión, de la rebelión contra la voluntad de Dios. Y quienes cometen pecado se someten a Él. Acuérdense que esas fueron las palabras que Jesús utilizó para con los judíos en San Juan capítulo 8. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos se preciaban de ser libres, pero cuando Jesús habla en estos términos, así en San Juan capítulo 8, versículo 44, dice realmente a quién ellos pertenecen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ustedes, otra vez al comienzo, sois de vuestro padre el diablo. Uno que era esclavo del pecado. De hecho, cuando Jesús hablaba en estos términos, que el Hijo del Hombre vino para libertarlos. Y ellos dicen, ¿libertarnos de qué? Si siempre hemos sido libres. Y Jesús dice, los vengo a libertar del pecado. Esta atadura, amigos, no imaginamos cuán poderosa es en nuestro cuerpo, en nuestra mente. El hecho de que una persona comete pecado, queda esclavo del pecado y del Señor del pecado, esto es Satanás, que nos lleva cautivo a su voluntad, porque por más que uno crea que puede librarse fácilmente, vuelve a caer y vuelve a caer, hasta que descubre que no tiene fuerzas por sí mismo para enmendarse, y aún si se enmienda, lo es temporalmente, dura un breve tiempo para nuestro desánimo. En cambio, en Jesús, siendo Él el libertador porque pudo derrotar a Satanás, tanto muriendo en la cruz sin pecado y resucitando, ya que como el pecado no pudo prevalecer en Él, entonces tenía derecho a resucitar, a volver a la vida, porque los que pecan mueren. Y Jesús murió por un plan de parte de Dios, pero no porque hubiera cometido pecado. Si ello hubiera pasado, nunca habría resucitado. Bien, amigos, Jesús, al tener el pleno dominio, ya así Él se expresa al final del Evangelio según Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan lo que yo les pido. El Señor Jesús tiene pleno poder. ¿Notamos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo que sigue todavía. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Enséñenles, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la autoridad que Jesús le confiere a sus hijos, que hagan esa labor, que expandan el conocimiento del Evangelio. Mientras Jesús cumplió plenamente, acabadamente las profecías mesiánicas. Él anunció la aparición de su compañero, el Espíritu Santo, el Consolador, le llamó él, o Paráclito, se dice en griego. ¿Y qué significado? Significa abogado, consolador, ayudador. Son sinónimos para expresar una persona que vendría después de él para llevar adelante un ministerio de recuerdos. Él les hará recordar todas las cosas que yo enseñé. Él tomará de lo mío. Él me va a glorificar y les hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, el Espíritu Santo es el representante de Cristo acá en la tierra actualmente y es el que gobierna la iglesia. Él es el que la va guiando. Y bien haríamos de meditar más en Él, agradecerle, estar en contacto, en comunión con Él. Y hay maneras de hacerlo, ya que hay textos del apóstol Pablo en sus cartas que dicen, no contristéis al Espíritu Santo. Lo podemos entristecer. Y especialmente un pecado que el Señor no va a perdonar, como lo cuenta en Mateo 12, es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, la blasfemia es ignorar, resistir, rebelarse contra el Espíritu Santo, no aceptando lo que Dios nos dice. Tú eres un pecador. Y el rebelde dice, ¿pecador? ¿De qué están hablando? Yo no hago maldades, no soy como los otros, que hay gente que sí es pecadora, que tenga algún error eventual, ¿quién no lo tiene? Pero pecador, no. Y menos que porque me atribuyen eso, yo me tenga que someter a las reglas de la Biblia. Notamos, eso es rebelión contra Dios, porque Dios está diciendo que somos pecadores y buscando nuestra sanidad
Pero si uno se resiste a la invitación de Dios, al llamado de Dios, comete blasfemia, porque se pone al mismo tú por tú de Dios, al mismo nivel que Dios. ¿Por qué le acusaban a Jesús de blasfemia? Te acusamos, recuerdan Juan 10, tú cometes blasfemia. ¿Por qué? Porque siendo hombre te haces Dios. Te pones al mismo nivel, al tú por tú con Dios. En el caso de Jesús, era igual a Dios. En el caso del hombre, no puede ser igual al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos convence de pecado y nosotros nos resistimos, nos ponemos al tú por tú con el Espíritu Santo, cometiendo blasfemia. En lugar de someternos, bajar la cabeza y ver qué me dice el Espíritu Santo acerca de mi condición de necesidad espiritual. Amigos, esta obra del Espíritu Santo es tan importante que mueve el corazón a escuchar al Cristo, a aceptar sus enseñanzas, a gozarnos aprendiendo y lógicamente la invitación a dejar los viejos hábitos, la vieja vida para iniciar una nueva. Es allí donde radica prácticamente en sustancia la diferencia con el judaísmo. El judaísmo no aceptó las enseñanzas de Jesús, tanto que Él era igual a Dios, que era el Cristo, y además ciertas enseñanzas que los judíos no podían aceptar, como la muerte del Cristo, la muerte necesaria del Mesías para expiación de los pecados. A los judíos les alcanzaba con expiar pecados a través de los sacrificios de los animales. Y con ello, pues, Dios supuestamente debía saciarse, contentarse, conformarse. Y no es así. Los sacrificios eran un símbolo, una representación de algo que tenía que pasar. Y era la presencia, el advenimiento de la gran persona que cubriría todos esos sacrificios. Que allí todos estos animales, diferentes servicios de sacrificios, todos obedecían a un motivo. Era apuntar a la llegada del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, amigos, vamos a avanzar. Todavía estamos mirando el libro de Gálatas. Miramos capítulo 5, pero nos vamos a detener en el capítulo 4 porque queremos relacionar algunos asuntos del capítulo 4 y 5 en relación a el tiempo de la venida del Cristo, que también produce una fractura con el judaísmo. Esto es, los judíos esperaban que el Cristo apareciera, conocían las profecías. Ellos sabían que debía nacer en Belén. Cuando nació en Belén, texto que ya vamos a mirar, déjenme comentarles nada más. Cuando vinieron los magos, según Mateo capítulo 2, toda Jerusalén se sobresaltó, y aún Herodes el Grande, el perverso, gobernaba en aquel tiempo. Él escucha el mensaje de que estos visitantes venían a adorar al recién nacido rey, para sorpresa y disgusto de Herodes, que hubiera nacido un competidor del reino. Lógicamente, él le fastidió la noticia. Pero como eran visitantes dignos, les dijo: ustedes aguarden, que yo voy a investigar. Y efectivamente, Herodes se trajo a la flor y nata de los eruditos intelectuales de Jerusalén, a los mejores hombres preparados del Sanedrín, para que él les haga preguntas bíblicas, teológicas. Y efectivamente, Herodes los encara, les dice en privado, les dice: ¿dónde debía nacer el Cristo? Pues la Biblia dice en Belén, y citan el libro de Miqueas. Es decir, estos eruditos sabían del origen, del lugar donde nacería el Cristo. Solo que las palabras que aparecen allí en Miqueas, amigos, son muy grandilocuentes. Ya las vamos a leer. Hablan no solamente del nacimiento de un niño, sino de un ser majestuoso, como hoy el texto lo da a entender. No obstante, Herodes, satisfecho con eso, se regresa a estos visitantes y les dice: bien, de la pregunta que ustedes me hicieron, les digo que ya averigüé dónde debía nacer ese Cristo que ustedes dicen que ya nació, pues búsquenlo en Belén, y cuando lo encuentren avísenme. Y lógicamente Herodes tenía otra intención. Ni bien esta gente encontrara al Cristo, allí Herodes quería matarlo, para deshacerse de un rival. Y efectivamente, amigos, Jesús nació en Belén en el tiempo del advenimiento de los magos. Ellos trajeron sus regalos, sus presentes, sus honores. Texto que ya vamos a mirar, amigos. Todo esto tiene que ver con un texto de Gálatas, del capítulo 4. Que Dios preparó todo esto para que el Cristo viniera al tiempo señalado. Y extrañamente, amigos, los eruditos de aquel tiempo, los sabios que conocían las profecías bíblicas, se les pasó por alto. Y Dios
les revela a gente muy humilde, a los pastores, gente que cuidaban rebaños en ese tiempo, para que ellos sepan que el Cristo ya tan anhelado, tan deseado, aún desde el ángulo político, carnal, de parte de los judíos que anhelaban un libertador al estilo de los macabeos, que dirigiera ejércitos, que empuñara armas y expulsara a los extranjeros romanos. Aún así, era la alegría de todos. Cuando el Cristo nace, otra vez levantamos vuelo como nación. Seremos cabeza de las naciones, como fue en el tiempo del rey David, del rey Salomón. Ese es el anhelo que tenían los judíos. Cuando finalmente el Cristo nace y es revelado a gente muy humilde como los pastores, aún estos sabios que se inclinan, Herodes, viéndose burlado, pues ordena matar a todos los niños de Belén, porque los magos fueron avisados sobrenaturalmente de que se regresaran a su tierra, habían cumplido su misión, los regalos que ellos trajeron fueron de tanta utilidad para la familia sagrada, José, María, Jesús, que cuando Herodes buscó matarlo, mató a todos los niños de Belén, pero esta familia sagrada logró huir a tiempo. Y el dinero que ellos recogieron de estos magos les fue tan útil mientras residían temporalmente en Egipto, a donde fueron. Amigos, la gente supo todas estas cosas, pero pasaron 30 años más tarde y las olvidaron. Y Jesús, guiándose por las profecías, Él va a decir: el tiempo de las profecías mesiánicas se ha cumplido. Escuchen el Evangelio, créanlo. Esto aparece en Marcos capítulo 1. Bien, esto muestra que Jesús conocía los tiempos. Dios había cumplido literalmente. Ya estaba el Cristo. Pero aquí que los grandes de aquel tiempo se les pasó por encima. Amigos, corremos riesgo, saquemos lecciones. El riesgo de que hoy nos pase lo mismo, de que Dios quiera revelarse en la Biblia acerca del segundo advenimiento de Jesús. Estábamos hablando del primero, en tiempo de Herodes el Grande. Ahora hablamos del segundo. Y de igual manera, el Señor se revela mediante profecías, mediante la predicación, que nos preparemos acerca de la segunda venida, que Él viene con gloria y majestad. Y la gente está muy atribulada por otros asuntos, como es el coronavirus. Es algo descomunal la confusión que hay actualmente. El temor, ustedes saben, amigos, ver un poco las noticias y ver tiendas que están siendo prácticamente limpiadas de los clientes que compran aquí, compran acá, que las mascarillas, provisión de alimentos, etc. Además de cerrar escuelas, guarderías, no permitir espacios públicos para que se llene gente, porque uno que contagia, se contagian varios, esto se hace en una cadena, una pandemia universal. Ustedes saben el temor que hoy actualmente se está viviendo. Algunos no le dan importancia, dicen: a mí no creo que me toque, pero nos puede tocar a cualquiera. Y entonces las precauciones que se hacen. Pero entonces miramos todo ello y podría pasar, amigos, como cuando uno mira un árbol. Miro este árbol, miro este otro, miro qué grande que son, y olvidamos de ir por arriba y mirar el bosque donde está ese árbol, ¿sí? Y el bosque es las profecías que Jesús ya había dicho que debían ocurrir, calamidades, cosas horribles, antes de la segunda venida. Y esta es una. Lógicamente aparecen siempre los críticos diciendo: ahí están los religiosos. Cada cosita que ocurre ya meten miedo diciendo que ya Jesús viene con el fin del mundo. Amigos, ¿qué otra cosa nos va a despertar de nuestra somnolencia, de nuestra necedad? Al escuchar las palabras de Jesús, allí en su Sermón del Monte, tanto el sermón que dio en Mateo capítulo 5, al cual yo llamo el segundo Sinaí, donde muestra en qué consiste su mensaje, la naturaleza de su mensaje: amad a vuestros enemigos. Allí hay un mensaje que revela la naturaleza del habitante del nuevo mundo. No puede ser igual a los que habitan actualmente. Es distinto, tiene que haber una operación quirúrgica donde se cambie el corazón carnal, pecador que tenemos, por un corazón nuevo. Esto Jesús nos lo revela allí en su Sermón del Monte. Como a su vez
tenemos el sermón profético de Mateo 24, donde ahí sí anuncia. Pero hay aquí, amigos, que algunos escuchan ese sermón del monte, las señales de la segunda venida, y suponen que haciendo esto y lo otro, se preparan cuando olvidan el sermón del monte, que hay que cambiar el corazón. No podemos aún heredar el cielo sabiendo las profecías si seguimos con cosas carnales como enojándonos con el amigo, violando los mandamientos. Amigos, estas dos cosas van de la mano. Preparar un corazón aquí, transformarlo como nos lo enseña Mateo capítulo 5 y prepararnos, según Mateo 24, por las señales que están ocurriendo. Entonces, vamos a avanzar ahora a ver los tiempos en los que Jesús nació. Allí en Gálatas capítulo 4, vamos a leer los primeros versículos y en el 4 nos detenemos para hacer un examen y volvernos a esos días del primer siglo, cuando Jesús nació, y sacar lecciones para nuestro presente. Que no se repita el error de que, a pesar de que estaban las profecías que anunciaban claramente, las vamos a mirar, los eruditos, los sabios de aquel tiempo, no prestaron atención o lo conocían, pero su mente carnal, sensual, detrás del dinero, de las preocupaciones e intereses mundanos, carnales, hace que no logren discernir los tiempos, y cuando el Cristo aparece, estos líderes que debían apoyar se convierten en perfecto obstáculo. Eso no puede pasar ahora en los cristianos. Estamos hablando a gente que se precia de cristiana, ellos que predican, que hablan de la Biblia, que enseñan, que están en las iglesias y que se conviertan luego en obstáculo de maestro. Es algo terrible, porque repiten la misma historia de aquellos eruditos del primer siglo. Amigos, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está la clave? Bien, estudiemos entonces Gálatas capítulo 4, del 1 en adelante, el 4 en particular, y veremos esa historia de Jesús, de sus orígenes, de los tiempos en que Él nace, basados en la profecía mesiánicas que hablaban de ello. Miremos pues. Estamos tomando la Biblia de las Américas en este caso. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Ya hemos comentado, amigos, que esta figura era tomada de una práctica de la antigüedad que consistía en que el amo contrataba a un esclavo que se convertía en pedagogos, significa ayo, tutor, que enseñaba a ese muchachito, todavía menor de edad, a llevarlo a lugares, dependencias, donde aprendía las disciplinas que lo convertían en un hombre que podía insertarse en la sociedad. Disciplinas tales como poesía, música, historia, matemáticas, en fin, asuntos que el joven tenía que aprender, y el pedagogos, que era el ayo o esclavo, que lo lleva hasta tomar las clases, de modo que ese niño está aprendiendo, y llegada a cierta edad, el ayo lleva al niño ante el padre, y el padre le hace los exámenes, ya para admitirlo o rechazarlo, porque si no aprendió adecuadamente, nuevamente contrata al ayo que ya estaba para ser despedido, que tome otra vez al joven y siga todavía machacando más recio incluso, hasta que aprenda cuántas cosas que debe aprender, desde educación, la forma de comportarse con los adultos, de moverse en la sociedad, disciplinas en las que el jovencito o el niño se transformaba en adulto. Bien, amigos, en el caso de la aplicación del apóstol Pablo, dice que la ley de Moisés ha sido nuestro ayo, que nos va enseñando para llevarnos a Cristo. Venido Cristo, venida la mayoría de edad, donde se encuentran padre e hijo, donde Cristo se encuentra con el hombre porque Jesús ya llegó y el hombre aparece ante él, enseñado por el Antiguo Testamento. Ahora Jesús lo toma como hijo, lo recibe, lo adopta como hijo. De lo cual se produce lo siguiente. Al adoptarlo, el amo despide al siervo, al ayo. Ya no cumples más tu función, me hago cargo yo. Esto significa que ya no estamos más bajo el ayo, no estamos más bajo la ley de Moisés.
Inmediatamente algunos se ponen contentos. Por fin que diga eso, que no estamos más bajo la ley de Moisés. La diferencia, amigos, es correcto. No estamos más bajo la ley de Moisés. Estamos ahora bajo la ley del Padre, que es más dura. Bajo la ley de Cristo, más dura. Mírenlo cómo lo expresa el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 20 y 21. La forma en cómo él se sentía libre en Cristo para predicar, pero esa libertad en Jesús no era libertad para hacer cosas raras, porque de otro modo, si eso ocurría, porque él ya siendo adoptado por Dios el Padre, y el Padre ve que Pablo hace cosas raras, inmediatamente le dice, hijo, no te quiero, vete a tu esclavo, que él te apriete más, hasta que a ver si aprendes y vuelves a mí. Efectivamente, amigos, hasta que no entendamos este tema de que estar libres de la ley, libres del ayo, que ya no estamos más esclavos del ayo, solamente representa que estamos esclavos de Jesús, que dependemos del Maestro, y con mucha más seriedad, profundidad, una atadura con el Maestro como no imaginamos, una ligazón que hace que, como Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero lleven mi yugo sobre vosotros. Dos animales enyugados. ¿Conocemos esto? Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso aparece en Mateo 11, 28. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo, amigos, es el palo que une dos pescuezos. Y entonces está Jesús, uno de los pescuezos, y el otro es el hijo, el creyente, que se ata a Jesús. Y entonces al atarse, el yugo lo obliga a esto, este no puede hacer lo que quiere, porque está atado a Jesús. ¿En qué consiste el yugo? ¿Qué es el yugo que los ata a ambos? Es la ley de Dios. Jesús tiene su estilo de moverse, su estilo de pensamiento, su estilo de acciones, su honra al Padre, la obediencia a sus mandamientos, etc. Y el creyente que se enyuga con Jesús camina al paso del Maestro. Por lo tanto, si estoy libre del esclavo, es que me enyugo con Jesús. Y amigos, el yugo con Jesús, ya Jesús dijo, llevad mi yugo, que ligera es mi carga. Mi yugo es fácil. Cuando la nueva naturaleza aflora, sentimos que hay un alivio, que se puede. Vamos pues entonces, amigos, a repasar nuevamente el texto de Gálatas. Estamos, capítulo 4, los 3 primeros versículos. Y acordémonos de la práctica antigua del esclavo contratado como pedagogos para guiar a ese jovencito a aprender las disciplinas, de educarlo hasta que llegue a la mayoría y sea entregado al papá. Digo pues, mientras el heredero, el hijo del papá, es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, o el ayo, hasta la edad señalada por el padre, hasta que llegue a la mayoría. Así también nosotros, mientras éramos niños, y eso que significa mientras éramos todavía con un pasado que no nos damos cuenta de la conducta que hacíamos, Dios puede llamar, así como la conducta de un niño, así también en la vida del ser humano, cuando comete pecados. Está bien, como que le concede, le hace la vista gorda, se comporta como una persona necia, como quizás lo haría un niño, que no entiende y tiene sus berrinches. Pero ahora ya llega a ser adulto, va a cambiar. Pero hay un tutor que acompaña, educa a ese niño para que aprenda a luego formar parte de la familia del Padre. Miremos. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, la justeza del tiempo, el momento preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley de Moisés, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, para que clamemos, Abba, papitos, es el significado de esa palabra aramea. Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por medio de Dios. Vamos entonces a leer el texto prometido, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 20 y 21. La libertad de Pablo en Cristo.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como el caso de los judíos. Aunque yo no estoy sujeto a la ley. Hey, Pablo, ¿cómo que no estás sujeto? Que entonces hace lo que quiere. Yo no dije eso. Que quede claro, yo no estoy sujeto al mandamiento que dice, ya no matarás. Estoy sujeto al otro mandamiento, el de Jesús, que aprieta más. Amigos, hasta que entendamos esto. Jesús lo dijo. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, te enojas contra tu hermano. Bueno, bajo esa ley, amigo, nos estamos sometiendo. Esa es la ley de Jesús. La ley de Moisés decía, no cometas adulterio. Pero amigos, la ley de Jesús dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, es decir, apunta al corazón, adentro, a la esencia, no la mera letra externa. ¿Nos damos cuenta? Ese es el mandamiento de Jesús. A ello nos estamos sometiendo. Mandamiento que ya era conocido aún antes de Moisés. Nadie puede decir que esto no había sido revelado desde la antigüedad. Miren un ejemplo. Cómo este mandamiento de Jesús. Por eso Pablo va a decir, yo ya no estoy sujeto a esta ley de Moisés. Estoy sujeto a la ley de Jesús, que es la misma de Moisés, pero que aprieta más. Bien, esa ley de Jesús, y precisamente con el séptimo mandamiento, hubo un patriarca de la antigüedad que lo reveló. Miren, Job capítulo 31, versículo 1. Él interpretó adecuadamente como Jesús en sus días. ¿Qué significaba violar el séptimo mandamiento? ¿Acaso era tocar a una mujer que no era la esposa y llevar a cabo un acto de adulterio? Eso era. A ver, miremos Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Siguiente versículo todavía. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas si yo hiciera esto. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Ese es el pago para esa gente. Versículo 4. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, que Dios me pese en balanzas de justicia y Él conocerá que no estoy mintiendo. Noten, este es el hombre que está expresando cómo era su vida, pero una vida donde practicaba la ley de Cristo, no la mera parte externa, la letra que dice no hagas esto. Está bien, yo no lo hice. ¿Sí? Bien, vamos a ver a continuación, seguimos leyendo. Al apóstol Pablo, 1 Corintios, dijimos, capítulo 9, versículo 20, él dice, no estoy sometido a la ley, pero no significa que no tenga ley. A ver, vamos a mirarlo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley de Moisés. ¿Cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Notamos, esa es la ley que ordena en la vida de Pablo. Este es el nuevo enfoque de Pablo. Él entiende que ahora, estando bajo la ley de Cristo, en el griego original dice, estando en la ley de Cristo, caminando allí libremente en esa ley, no tiene que temer. Una persona moviéndose adecuadamente delante de Dios no va a temer ninguna acusación de Dios, ni el ojo escrutador de Dios. ¿Saben? Muchos de nosotros cuando oímos hablar de juicio, ¿no nos ponemos incómodos hablando de juicio de Dios? Voy a invitarles que miren el texto que aparece en primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4. Aquí se nos muestra, con respecto al juicio, que una persona que es creyente no puede estar en temor porque tiene su mente y su cuerpo transparente a la vista de Dios para que Dios haga el juicio, el examen, si es que estamos caminando con el Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, 17. Miren cómo allí se expresa. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Versículo que viene. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amigos, esta es la invitación que el Señor hace. Vivan en el amor de Jesús, tengan confianza, háganle caso, obedezcan sus mandamientos, agrádenle en todo momento. Y cuando llegue el ojo escrutador de Dios, el juicio de Dios, y pasa revista por donde nosotros vivimos y qué hacemos y qué gustos tenemos, qué prácticas llevamos, no habrá nada que temer, porque estamos en Jesús. Bien, exaltando al Maestro ahora, vamos otra vez a capítulo 4 de Gálatas y nos detenemos en el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, este texto nos enseña que Jesús vino según el cumplimiento del tiempo, según la plenitud del tiempo. Y esto significa que había profecías. Las profecías indican, y entonces, llegada la plenitud de esas profecías, la plenitud del tiempo en que debía cumplirse, allí Dios lo mandó. Vamos entonces a repasar la historia de estos magos. Lo hemos contado rápidamente, verbalmente, pero que esto muestra que se cumplió esta profecía. Jesús vino según el cumplimiento o los cumplimientos de los tiempos. Lo encontramos en San Mateo capítulo 2. Desde el versículo 1 en adelante. Una historia preciosa para repasar y enfatizar el aspecto de las profecías, en este caso mesiánicas, y aplicarlas para nuestro tiempo también. Que aprendamos lecciones, que no cometamos el error de aquellos grandes de aquel tiempo, que aunque conocían las profecías, el Señor los pasó por alto, porque cuando los ángeles revelaron estas verdades, se las revelaron a los simples pastores. Vamos a mirar ese asunto. Pero leamos primeramente el texto de Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Miren, una estrella en oriente. ¿A qué estrella se están refiriendo? Estos magos del oriente se caracterizaban por ser astrónomos y astrólogos. Provenían de Persia. Allí se les llama magoi, es el nombre de magos, personas eruditas, estudiosas de los astros. Y esta gente, acostumbrados a mirar en los astros señales que indiquen, más o menos como hacen los navegantes en los mares, cuando miran la osa mayor, la osa menor. Esta gente mira las estrellas guiados por un texto bíblico que Balaam pronunció en el libro de Números. Voy a invitar a que busquemos ese texto, libro de Números. En el capítulo 24, versículo 17, allí Balaam, aquel profeta alquilado por un rey enemigo para que maldiga al pueblo de Dios, él no puede maldecir, Dios le tuerce la boca o el corazón para que diga cosas buenas, y entre ellas esta profecía de una estrella que tenía que aparecer. Lo veré, pero no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Cetro, recordemos, es aquel palo real que maneja un rey, indicando con ello su autoridad. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, al levantarse cetro real y una estrella en Jacob, ya está hablando de la aparición de un rey. Y a esta estrella que saldría, los magos observaron algo en el espacio. ¿Y qué es lo que estaban observando? Amigos, eran los ángeles que se estaban desplazando, que Dios los enviaba para anunciarle allí a gente humilde el nacimiento del Cristo. Y estaban todos juntos, que parecía una estrella que se iba moviendo, y esta gente estudiosa de las profecías de los judíos seguían por este texto de Números 24, 17, hasta que llegan a Jerusalén. La estrella los guió hasta allí.
Y en Jerusalén preguntan, seguimos leyendo entonces, a Herodes el Grande. Estamos en Mateo capítulo 2, leyendo la Biblia de Jerusalén. Versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Oyéndolo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que todos estaban sobre aviso. Algo está pasando. ¿Y qué cosa es? Dicen que ha nacido un rey. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Y estos sabios, recuerden que eran sumos sacerdotes, gente muy instruida, dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta Miqueas, que ahora vamos a leer. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, la menor entre las principales clanes o los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. A ver, leamos, amigos, este texto que aparece en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Varían las traducciones, algunas son versículo 1, otras versículo 2, pero miremos el texto ahora. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Noten esta expresión ahora. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo? Las salidas, los orígenes, son desde el principio, desde la eternidad. Decir esto de un ser humano que nacería en Belén ya es demasiado. A ver, vamos a buscar otra traducción, amigos. No sea que se haya deslizado un error. Las salidas de este ser que debería ser de un niño son desde la eternidad. Veremos que no es un error porque ya en otro lado aparece la misma o prácticamente la misma expresión en Isaías 9. Pero leamos este texto en otras versiones. Estamos en Miqueas capítulo 5, versículo 2 o versículo 1. Varían allí, amigos, es el mismo versículo. La forma en cómo se ponen o se enumeran los versículos varía en algunas Biblias. Pero tú, Belén Efrata, estamos leyendo ahora la Biblia de las Américas. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Cómo es eso? Que allí el gobernante sería desde la antigüedad, desde la eternidad. Oh sí, amigos. Fíjense cómo lo va a expresar Isaías capítulo 9, versículos 6, 5 y 6. Otra profecía mesiánica que se cumple en Jesús de Nazaret. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué es eso? Que a un niño se le llame Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Efectivamente, cuando nace Jesús, la profecía que aparece en Isaías capítulo 7, vamos a buscar el texto. Versículo 23, Mateo 1, 23 o capítulo 7, 14. En Isaías 7, 14 está la profecía y en Mateo 1, 23 su cumplimiento. Miremosla. Se nos habla de un niño que nacería y su nombre sería Dios. Dios está con nosotros. Acá en otro lado decía, un hijo nos es nacido, un niño, y su nombre se llamará Dios fuerte, Padre eterno, o un niño. Bien, miremos este otro texto de Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. La palabra Manuel, amigos, Emmanuel o Immanuel, significa Inmanu, es una palabra hebrea, es con nosotros. La partícula Imma y Nu es nosotros. Imma con nosotros, Él es Dios. Con nosotros Dios. Dios está con nosotros. Mírenlo cómo lo va a
traducir Mateo en el capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Literalmente, con nosotros Dios. Bien, al ver este texto de Miqueas capítulo 5, versículo 2, y miramos otros más, los eruditos de aquel tiempo le dicen a Herodes, así dice la profecía, que debía nacer en Belén. Noten cómo sigue la historia según estábamos leyendo. Mateo capítulo 2. Herodes se lo reporta a los magos. Y todo esto va preparando un punto, amigos. Y es que nacido el Cristo, Dios pasa por alto a aquellos que no tengan interés en saber del nacimiento, del gran regalo de Dios. Cuando uno está tan metido, absorto en otras cosas. Bueno, Herodes, ya descontémoslo, el hombre asesino, preocupado para que ningún rival se le acerque para tomar su trono. Pero estos eruditos que dijeron la profecía correcta, pero ellos no fueron a ver en Belén qué está pasando. Si es en Belén y toda Jerusalén conmocionada, averiguar por qué se conmocionan. Vinieron visitantes. A ver, podemos hablar con esa gente. ¿Qué quieren ustedes? Bueno, es que estamos buscando al rey que debía nacer. Y nos acaba de decir el rey que es en Belén. Ir a ver. A ver, miremos el texto. Estamos en Mateo capítulo 2. Herodes regresa ahora para llevar un reporte a estos visitantes de parte de los eruditos, dónde debía nacer el Cristo. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Amigos, aquí hay algunos asuntos como para discutir. El ángel se aparece y se revela a una familia espiritual. Este José fue un hombre especial que Dios escogió, muy sensible, muy amoroso, porque enterándose que su esposa, más joven, ya estaba embarazada, el texto nos va a contar que estaba a punto de dejarla cuando el ángel le dice, no, que lo que ella tiene embarazada proviene del cielo. Y él lo creyó. Y el ángel se le aparece ahora. Toma al niño, a la mujer, huyan rápidamente. Y así José, el hombre escogido por Dios para proteger esa familia, grandemente honrado porque pudo ver al Cristo, al tenerlo consigo, el gran regalo de Dios. No obstante, amigos, una pregunta que surge es, ¿y ese ángel que salvó al niño Jesús no podía haber salvado a los otros niños de Belén? ¿Por qué salvó aquí y no salvó allá? Amigos, primeramente había un plan de Dios para toda la humanidad, que ese niño creciera y cumpliera una misión de parte de Dios, que viviera una vida que revelara que el hombre podía obedecer los mandatos de Dios, por un lado, y por el otro, que debía morir como ofrenda ante Dios para subsanar nuestro grave problema de pecados. Pero además de ello, ¿por qué el ángel no ayudó a las otras familias? Amigos, para que Dios nos ayude, tenemos que ser, ¿cómo? Como José, sensibles para escuchar la voz de Dios, que Dios cuántas veces nos puede advertir. Pero cuando estamos tan absortos, metidos en cosas, Dios puede pasarnos de largo. No es que quiera hacerlo, somos nosotros los que nos incapacitamos para escuchar a Dios.
como vamos a mirar a continuación. Efectivamente, José y María huyen, pero en la experiencia previa, que vamos a leer ahora en San Lucas, también el capítulo 2 y los primeros versículos, se nos habla de la aparición del ángel, ese ángel y los ángeles que estaban guiando a los magos. En esta ocasión, el ángel que va a anunciar la llegada del Cristo que estaba naciendo en Belén y recorriendo por donde anunciar semejante evento, que el Dios se estaba encarnando en un bebé. El ángel, si pasó por un lugar o por otro, aún por los eruditos, para poder revelarles, esta gente tan absorta, metida en sus cosas. El ángel pues pasó de largo, hasta que encuentra un grupo de pastores que están conversando allí de asuntos del Mesías. Leamos pues, vamos a mirar en San Lucas capítulo 2, desde los primeros versículos en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que quedaba al norte, a Judea, que queda al sur, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, el papá postizo, vamos a decir así, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual ya estaba embarazada. Y aconteció, estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto, amigos, un pequeño detalle es que al revelarnos que los ángeles, los pastores, estaban guardando los rebaños, como algunos pretenden que Jesús nació en diciembre, en las Navidades, decimos Navidades porque Jesús nació supuestamente el 25 de diciembre. Este texto lo contradice, porque para esa fecha es invierno en Israel, hace frío y los animales son guardados, no expuestos a pastorear. Jesús en consecuencia nació cuando velaban los pastores, dice allí, al aire libre, es decir, habiendo buena temperatura, esto es no invierno. Diciembre en Israel, en el hemisferio norte, es invierno. Así que tuvo que haber nacido en otra época del año, pero no precisamente en el invierno, es decir, en diciembre. Miremos cómo sigue el texto todavía. Había pastores en la misma región que velaban o guardaban, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían con alegría: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y amigos, ellos no estaban necesariamente en Belén, pasemos a Belén, estaban a cierta distancia. Estos ángeles buscaban a quién revelar, y buscaron a aquellos antiguos eruditos que sabían de Biblia, que sabían que en Belén, pero estaban tan absortos. ¿Cómo Dios se les podía revelar? Así hoy, Dios quiere revelarse, amigos. Y estos pastores, hablando allí en las vigilias, hablando del Cristo, atrajeron la presencia del ángel y luego la hueste de ángeles que anunciaban que el Cristo ya había nacido. Amigos, la venida de Jesús se nos aproxima. Hablemos de ella. Prestemos atención a sus señales, a lo que Jesús anunció, según Mateo 24, según otras partes de la Biblia. Jesús viene pronto. Cuando hablemos, cuando meditemos,
cuando hagamos cosas para prepararnos, atraemos a los ángeles y el Señor se nos revelará para nuestra salvación. Así estamos comentando el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lo ponemos por última vez. Y así pues nos estamos despidiendo. Gálatas 4:4, en la versión de la Biblia de las Américas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora sí somos reconocidos por Dios como sus hijos. Anhelo que ustedes se sientan también de la misma manera, hijos de Dios. Gracias a Jesús que lo hizo posible. Amigos, nos miramos en la siguiente emisión. Deseamos que Dios los guarde y que tengan una buena noche.